Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado La doctrina de la Iglesia no cambia. Parto de estas situaciones. Gran revuelo causaron algunas declaraciones del Papa Francisco en la entrevista que dio a los periodistas durante su regreso de Brasil a Roma, sobre todo en cuanto a su postura ante los homosexuales llamados gay. Algunos dijeron que, por fin, la Iglesia se abría en este asunto y que aplaudían el cambio. Por otra parte, es frecuente que grupos que se consideran católicos, sin serlo de verdad, nos urjan que debiéramos caminar más acordes con los tiempos actuales y no seguir condenando el aborto, la homosexualidad, el libertinaje sexual, el divorcio, etc. Pero pregunto, ¿esto es modernidad o dejarse llevar por la corriente? ¿Cuándo han visto ustedes que la corriente de un río vaya para arriba? Siempre las corrientes van para abajo. Dejarse llevar por la corriente de la sociedad es exponerse a degradar el Evangelio. ¿Qué dijo en efecto el Papa sobre los homosexuales? Textualmente respondió a una pregunta que le hicieron. Dijo el Papa: si una persona es gay y busca al Señor y tiene buenas intenciones, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia Católica explica de modo tan hermoso esto y dice: no hay que marginar a estas personas por esto, deben ser integradas en la sociedad. Y sigue diciendo el Papa: el problema no es tener esa tendencia, no, tenemos que ser hermanos. El problema consiste en hacer lobby por esta tendencia. Este es el problema más grave para mí. Hasta aquí las palabras textuales del Papa. ¿Qué significa hacer lobby? Lobby significa presionar en forma organizada para que se vea la homosexualidad como algo normal, unirse a otros de la misma tendencia, por ejemplo, para que se les permita unirse en matrimonio y adoptar niños. El Papa dice que este es el problema más grave según su concepto. El Papa cita el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice explícitamente este catecismo? Este catecismo es un libro grueso, grandote, que nos presenta pues la palabra de Dios, pero aplicada a los tiempos actuales. Dice textualmente el Catecismo de la Iglesia Católica: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto es lo que dice el texto del Catecismo de la Iglesia Católica y se apoya en Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 29, en Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 27, en primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10, en primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 10. Y sigue diciendo el mismo Catecismo de la Iglesia Católica: un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y concluye el mismo Catecismo de la Iglesia Católica: las personas homosexuales
están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2357 a 2359. En otras palabras, se condena al pecado, pero no al pecador. Jesucristo es muy claro en esto. Recuerda y urge que se cumplan los mandamientos, que incluyen el sexto, no fornicarás, pero ama al que va por otros caminos. Le invita a la conversión, le perdona, le levanta y no lo deja en la misma situación. Pero no empieza por condenar y excluir, sino por acercarse y amar. Este es el camino de la Iglesia. Por tanto, ¿qué hacer? No puede ser otro nuestro proceder humano y pastoral. A quienes tienen tendencias homosexuales les hemos de escuchar, atender, comprender, respetar y ayudarles a descubrir la raíz de su situación. Hemos de invitarles a vivir en castidad, pues pueden llegar a ser santos y hacer mucho bien a su alrededor. Pero no podemos afirmar que todo se vale, que cada quien sea como quiera y haga lo que le dé la gana. Esto no es conforme con el Evangelio. El amor pastoral siempre debe ir conforme a la verdad de lo que Dios quiere. El Señor nos bendiga a todos y nos dé esta sabiduría pastoral. Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi, con temas de actualidad. Todos los miércoles por esta misma emisora. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.